Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, una vez más en un formato podcast de invitados, entrevistas. Y hoy tenemos una entrevista maravillosa que yo sé que les va a gustar mucho. Vamos a hablar mucho de salud, de alimentación, de procesos hormonales, del cuerpo físico, de la mente también. Y para eso tenemos una invitada muy especial que, viene trabajando con ese tema. Y la verdad me gustó mucho su contenido. Ella es Natalie Sellán. Natalie, ¿cómo estás? Bienvenida al canal. Hola, mi querido Salim, gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí. Qué bonito. Me encanta todo lo que haces. He visto el contenido de tu podcast y de verdad me parece maravilloso. Pues sí, vamos a estar hablando un poquito de salud, vamos a hablar un poco de todo. Yo creo que vamos a hablar muchísimo de conciencia. Creo que ese ha sido como es el punto de partida de todo esto, porque muchas veces nos enfocamos en hablar mucho del dinero o en temas de éxito y no nos estamos dando cuenta que lograr una salud o un balance, una homeostasis en general en la vida, en lo que hacemos, tiene que ver mucho con la conciencia. Claro que sí, ese es un pilar importante que una de las cosas que yo he aprendido en el tiempo es que para lograr, por ejemplo, una salud integral es importante tener una conciencia, ¿no?, de lo que se está haciendo. Y bueno, yo he seguido tu contenido muy, pero muy interesante. Me apareció por Instagram, que es donde principalmente tú te mueves. Y quisiera que nos contaras un poco cómo comenzaste en esto, ¿no? Cómo comenzaste estas investigaciones, esta experiencia, qué te llevó a compartirlo, ¿no?, en Internet, que ya tú sabes que a veces es un mundo un poco difícil, pero ¿qué te llevó a eso? Cuéntanos un poco de tu historia. Un poco es una forma muy sutil de decirlo, es Sí, bastante difícil hoy en día y sabemos sí. que cada vez se está volviendo más difícil. Voy a decir que lo empecé a compartir online desde la pandemia, eso sí lo debo confesar, pero ¿cómo empezó Mindful Fitness Academy o cómo empieza Natalie Sellán más que nada a investigar sobre esto? Yo también tenía patologías hormonales sin saberlo. Siempre fue para mí como un enigma mis temas de salud. Tenía sobrepeso desde muy bebé, desde muy chiquita, muy niñita, muy 2 añitos, 1 añito, ya tenía mucho sobrepeso. Tenía muy baja energía, muy pobre foco, me costaba enfocarme. Yo sabía que tenía una energía interna muy fuerte, pero había algo como en mi cuerpo que no me lo permitía hacer, me frustraba mucho. Veía que los niños tenían mucha energía en los parques, yo no quería hacer nada, yo no tenía fuerzas de nada, quería comer todo el día. Tuve lo que se llama una pubertad prematura y bueno, me sentía muy incómoda. Yo sabía que algo pasaba en mi cuerpo. ¿Sabes? Cuando tienes una voz así como que te susurra, hay algo mal, Sí que hay algo mal, sí. exacto, pero no sabes qué es. A mis 13 años ya me llevan al médico porque había que hacer un chequeo ginecológico por primera vez, fue mi primer chequeo ginecológico, y me dicen tienes síndrome de ovario poliquístico. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Poliquístico, quistes, cáncer, me voy a morir, ¿no? Eso es inmediatamente el resumen que uno hace el salto. Y la autora me explica, no, mira, son unos quistecitos que se hacen alrededor de los ovarios, tú nunca vas a poder ser mamá y tú vas a vivir con esto toda tu vida, así que aquí están tus pastillas anticonceptivas que vas a tomar siempre, ¿ok? Acostúmbrate a esto. Sabes que eso es una cosa muy Sí. directa. La cara de mi mamá, recuerdo ver la cara de mi mamá, fue como que como una niña de 13 años que no ha tenido ningún tipo de relación íntima con nadie, va a tomar pastillas. O sea, para ella era como que, o sea, esto no tiene sentido, ¿no? Y yo nada más la miraba y decía, ¿cómo es que yo me voy a perder de ser mamá como mi mamá? Porque además mi mamá, para mí es una mamá maravillosa, por supuesto, con sus cositas como todas las mamás y todas las personas, pero qué bonito. O sea, yo veía a mi mamá y decía, pero es que yo quiero esto para mí, yo quiero ser mamá también. Y me quedé como un poco desconcertada, porque claro, a los 13 años, ¿quién quiere ser mamá? Nadie, a los 13 años no, pero yo sabía que en el futuro sí. Entonces dije, bueno, creo que todavía hay tiempo como para averiguar qué es lo que está sucediendo. Continúo con mi vida, ya mis padres se habían divorciado cuando yo tenía 9 años, para mí estaba pasando por una adolescencia muy rebelde, me metí en drogas, hice como un año drogas, diferentes tipos de drogas, fui muy rebelde, comía malísimo, no dormía, tenía mucha rabia, muy mala, muy pobre gestión emocional, me vivían dando infecciones urinarias, infecciones de cándida, horrible. Y seguía tomando pastillas anticonceptivas, por ende seguía subiendo de peso, tenía acné, se me caía el cabello, me salían estas manchas, las acatosis nígricas, que son unas manchas, pareciera que no te lavaras el cuello, ¿no? Mi Sí, mamá me decía, por favor, lávate el cuello. Y yo, pero es que te juro que yo me restriego y y no eso me no sale sale. y no Una sale la mancha. pregunta que me da la curiosidad. ¿Por qué te envían pastillas anticonceptivas si supuestamente no podías tener hijos? Porque No entiendo es que la relación. claro, para allá iba, pero me voy a adelantar. Ok,
Es importante entender que la pastilla anticonceptiva lo que le dice al cerebro de la mujer es que está embarazada. Cuando la Ok, mujer está embarazada con progesterona elevada, el acné se va, la caída del cabello se va, es para apagar síntomas. claro, No es que ataque la causa raíz, es simplemente para apagar síntomas de molestia. Manchas, acné, caída del cabello, cosas muy leves. Pero el sobrepeso sigue, la resistencia a la insulina sigue, los problemas de salud siguen creciendo y el síndrome ovario poliquístico se va poniendo peor y peor. Y esto puede afectar la tiroides. Peor aún, la pastilla anticonceptiva da trombosis. O sea, sí o sí, tú siempre vas a ver que una mujer que toma pastillas anticonceptivas o que ha tomado, ha consumido anticonceptivo hormonal, ya sea en inyección, en pastilla, en parche, en dispositivo intrauterino, va a tener varices. A mí me salieron varices a los 16 años, sin ningún motivo, porque yo tomaba las benditas pastillas o pastas anticonceptivas. Yo las pocas varices que tengo que son más superficiales, no son de estas varices clínicas ya safena, tipo safena desarrollada, es por la pastilla anticonceptiva. Yo hoy en día, con 42 años, con todo lo que hago, yo no tengo nada de eso. Yo he revertido muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso que lo envían. Por eso es que te mandan a tomar eso. Es como que, ok, soy infértil y tomo algo que le dice a mi cerebro que estoy infértil porque ya estoy teniendo un bebé. O sea, es que no hace sentido. claro. Por Nada de eso los no lo tratamientos entendía. Yo dije, ¿por qué? Sí, Total, y no lo puse en contexto. Excelente pregunta. Bueno, ahí ya ahorita quedamos un poquito más claros con eso. Yo sigo mi vida con mis pastillas y mis cosas. Soy una persona, perdón, no soy, era una persona sumamente sedentaria. Sedentaria que no te imaginas al nivel que me daba vergüenza. O sea, me daba mucha vergüenza intentar hacer alguna actividad física que lo hice más pequeña. Yo hacía patines en línea, hacía bicicleta, pero no sé, me desconecté, me aislé, me sentía avergonzada de mi cuerpo, estaba muy frustrada. Me recuerdo agarrar estas revistas Cosmopolitan de la época en los años 90. Yo soy de los 80, señoras y señores, así que en los 90 yo ya era adolescente y compraba las revistas Cosmopolitan que te decían la dieta de los 3 días. Baja 9 kilos en 3 días. Claro, eran dietas en las que no comías nada. Yo en el primer día, a las 2 de la tarde, estaba vomitándome de las bajas de azúcar que me daban. Y no entendía por qué. Yo decía, pero ¿por qué la gente sí lo puede hacer y yo es no? peligroso, es muy peligroso. Peligroso, pero yo no entendía. Pero a 19 años me conseguí con el primer amor de mi vida. Ese sí fue el amor de mi vida y no fue un novio, no fue un hombre, me refiero al gimnasio. Y sé que esto suena como muy cliché, ¿no? Ay, sí, el gimnasio. No, de verdad no sabía que tenía esta pasión por levantar peso pesado. Conectó mucho conmigo, era una forma de drenar mucho esa rabia que les estaba contando que tenía en mi adolescencia. Como les digo, soy una persona con mucha energía, entonces era maravilloso porque era en un sitio en el que yo no me tenía que exponer tanto que la gente me viera. Yo hacía mis máquinas y me empecé a dar cuenta que el empezar a construir masa muscular empezó a ayudar con mi menstruación. Y yo decía, mira, esto está interesante, ¿no? No solo eso, me ayudó a mejorar el humor. Mira, esto está interesante. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué al yo entrenar se me mejora el humor? ¿Por qué me da más foco? ¿Por qué me siento con más energía? A toda esta la parte nutricional era un desastre. Yo ya había pasado por etapas de anorexia. Me puse muy flaca, muy, muy flaca, una flaca con barriga, que eso igual indica enfermedad, porque una, Sí, una persona puede ser muy flaca, pero si tienes barriga, tienes hígado graso, tienes triglicéridos elevados, tienes un problema hormonal. Pero a toda esta yo no tenía diagnóstico más que de síndrome de ovario poliquístico. No había más nada. Y como yo nunca iba a ser mamá, supuestamente, nunca me chequeé, nunca hice nada después. Y empecé en esta búsqueda y empecé a cometer errores en inyectarme cosas, ¿saben? Esteroides. Me empecé a unir, como uno está en el ambiente del gimnasio, te empiezas a unir con claro. mucho hombre, ¿no? Entonces los hombres se ponen eso y según ellos era para secarse. El término de secarse es bajar la grasa y que se vea más el Se músculo. Y ve yo más el decía, músculo, listo, sí. esto es lo mío. Esto es lo mío, esto es lo mío. Salim, esto es lo mío. Y no fue lo mío, me puse peor. Ahí empecé a engordar otra vez. No es que estaba musculosa y con sobrepeso, acné por todas partes, más manchas, o sea, fue horrible, fue una cosa terrible. Yo dije, pero Dios mío, pero porque yo me estoy autorresatando estas cosas, esto no tiene sentido. Bueno, siguió mi búsqueda, pasaron los años, ya tenía 22 años y en un laboratorio de ingeniería, porque mi primera carrera fue ingeniería industrial y la hice en desarrollos de alimentos, Con empecé a razón sabes meterme en tanto internet. de eso, ¿no? Que he notado que sabes bastante de alimentación. Sí, 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 ese Sí, es mi fuerte y también la mentalidad. Ahí me he metido sí. mucho porque después descubrí que la cabecita era otro problema. O sea, la cabecita es todo realmente. Lo que pasa es que el movimiento, después de haber conocido el gimnasio, no fue un problema para mí. De verdad, lo amé tanto que
no fue una dificultad, pero la parte de la comida yo sí la veía como incoherente, porque yo hacía dietas con nutricionistas, me funcionaba un mes y luego de un mes no funcionaba, pero ¿por qué si se supone que ella es una nutricionista? ¿Por qué no me está funcionando? Y volvía, entonces que me cambiaban la dieta, lo que hacían era bajar aún más las calorías, mi cuerpo se volvía a ajustar a esas calorías, volvía otra vez a activar el mecanismo de defensa y volvía a subir. Y yo, o sea, nada tenía sentido. Y ese día en ese laboratorio de computación sí, de tecnología, no sé qué pasó, el profesor no fue y dijeron, bueno, se pueden quedar aquí investigando sus cosas. Yo dije, listo, este es el momento de mi vida, me voy a poner a investigar. Y me quedé 2 horas. Soy Escorpio, para los que no saben, Escorpio es un signo muy intenso. Y me puse en modo Escorpio intenso hasta que empecé a conseguir respuestas. Y empecé a ver cómo el tema de la masa muscular, cómo el tema del consumo proteico y de grasas animales, cómo el tema del cortisol y el estrés, todo estaba unido. El tema del sueño y el descanso, la regeneración celular, estaba todo unido. Y empecé a descubrir más de la epigenética y lo que hablaba la epigenética, los 3 pilares principales de la epigenética, que son mentalidad, hábitos, que obviamente hábitos incluye cómo comes, duermes, te mueves, y el entorno. ¿Qué tan tóxico es tu entorno? ¿Con quién te rodeas? ¿Qué cosas haces? ¿Te rodeas de naturaleza? ¿No lo haces? ¿Estás más en tu jungla de concreto? ¿Estás más encerrado en tu habitación? Y yo era una persona a estar muy encerrada también. Entonces dije, ok, esto ya empieza a hacer sentido y es diferente a todo aquello que yo había probado. Lo único que yo sé que hacía bien era el entrenamiento. Eso es lo único que yo estaba haciendo bien hasta ese momento. Dije, bien, vamos a empezar a indagar más, empecé a conseguir estudios clínicos, conseguí un doctor que fue mi mentor en aquellos años, un doctor maravilloso, era como el más moderno en estos temas. Empecé a estudiar más anatomía mientras estudiaba ingeniería. Cuando me gradué de ingeniería fue una bendición y yo creo que estas son cosas que no son casualidades, son diosidades. Manejé un gimnasio solo para mujeres, fue un negocio familiar. Graduándome, yo era quien manejaba el gimnasio, pero no solo eso, sino que empecé a implementar la metodología que yo había descubierto en mi cuerpo, que me sanó, que en 2 meses me hizo revertir la porquería esa de síndrome de ovario poliquístico, sino que Ya no empecé a lo ayudar a otras tienes. mujeres, O sea, ayudar a otras lo mujeres. revertiste por completo el ovario poliquístico. Total, total. Y aquí me saltó una parte de la historia. Entre esos años que estuve como investigando, como indagando, yo visité 12 médicos más, o sea, un total de 13 médicos. Los 13 me dijeron, nunca vas a ser mamá, nunca te vas a curar, toma pastilla anticonceptiva y me agregaron una pastilla que se llama metformina. No podía tomar la metformina porque la tomaba y me iba al piso y me vomitaba y era una cosa terrible. Y no entendía nada. Al final no entendía absolutamente nada. Cuando hago esto, revierto absolutamente todo. En 2 meses, el síndrome de ovario poliquístico y en 6 meses la resistencia a la insulina con la que por fin me habían medio diagnosticado. Cómo te empezaste a dar cuenta de que el tema de ovarios poliquísticos ya lo habías controlado, ya lo habías superado? Los síntomas. Okay. Los Qué síntomas. notaste? ¿Qué comenzaste a notar? Paró la caída del cabello, se fue el acné, se fueron las manchas, se fue el mal humor, se fue la vellosidad porque yo tenía un bigote, o sea, como un mexicano más, pero macho que Tenías tenía un bigote, mustacho, tenías un mustacho. un mustacho tal cual, un mustacho. Eh, Como te digo, la testosterona elevada, ¿no? Había bajado, después me dije, claro, cuando a los 2 meses yo siento todo me venía la menstruación regular, empecé a ovular, empecé a tener síntomas de ovulación que antes no los tenía. Entonces dije, ok, yo creo que ahora es hora de hacerse un chequeo. Me hice un chequeo muy profundo, inclusive de medición de metabolismo. Yo había iniciado con un metabolismo quema basal de 1200 calorías y había subido a 2200 calorías en basal. Basal significa sin hacer nada, o sea, en calma, estar sentada. Yo había pasado nada más de quemar 1200 calorías por día, quemaba 2200. No es contando mi actividad física, si yo caminaba de aquí a mi carro, mi coche, a mi auto, no, nada, nada, solamente en basal. Por supuesto, me hicieron exámenes hormonales, todo salió muy bien, ya no había azúcar elevada, bueno, azúcar elevada en ayuna, que entre comillas elevada, ya en 92, para estar en ayunas era elevada, eso significa una resistencia a la insulina. Mi curva de insulina estaba estable, mi prolactina estable, mi testosterona estable, mis triglicéridos súper bajitos en 50, los tenía en 200, había bajado a 150. El colesterol, ni voy a hablar de eso porque hay un paradigma con el colesterol y el colesterol es maravilloso que lo tengamos, lo necesitamos. No le tengan miedo al colesterol, ese no es el problema, los problemas son otros. Y bueno, me sentía con energía y cuando efectivamente me hacen el ultrasonido ya no había nada. Y eso fue como que, ok, esto se puede revertir. Claro,
En mi lógica era, ¿qué pasa si yo vuelvo otra vez a mis hábitos anteriores? Si yo vuelvo a comer donas, pizza, estar encerrada, no hacer nada, obvio me volveré a enfermar. Entonces empecé a entender que esto, más que un estilo de vida, era una filosofía de vida. Y allí es donde empiezo a implementarlo en el año 2006 con todas las pacientes que pasaron por afiliadas, pacientes, amigas, personas que venían buscando ayuda para resolver especialmente sus problemas de sobrepeso, pero también problemas hormonales, problemas de tiroides, problemas de síndrome ovario poliquístico, de miomas, de endometriosis. Y empezamos a hacer un abordaje de epigenética, un abordaje integrativo, y la mejora empezó a ser maravillosa. Y mira, sí, tengo 42 años y tengo 2 hijos, me dijeron que nunca iba a tener niños. Ah, tienes dos hijos. Entonces, Eso te iba a claro, preguntar. pero ven acá, yo lo voy a mostrar aquí públicamente, claro. O sea, aquí está uno, aquí está el otro Qué chiquitito, lindos. ¿sí? Gracias, mi amor. Sí, sí se puede. Sí, Entonces, porque para aquellas yo te iba personas a que hayan dicho preguntar, eso, ¿finalmente pudiste tener hijos? Porque no sabía, no sabía si los habías tenido. Ah, pero qué bueno. totalmente, totalmente. Tuve a los 37 mi primer varoncito y el segundo a mis 40 porque quise. No porque me costó, porque fue difícil. No, era la edad que yo quería tener a mis hijos porque ya después de haber descubierto que esto se podía revertir, yo quería hacer, quería viajar, quería Claro. trabajar, o sea, quería hacer otras cosas y mis proyectos, ¿no? Entonces, claro, No, por eso lo igual todavía demoré. estás joven, o sea, Ay, gracias, no hay gracias. problema con eso. Entonces, a partir de esa experiencia personal que tú tuviste, digamos que ahora lo que tú compartes a la gente en tus redes, que veo que haces cursos, capacitaciones, y mucha gente pues ha estado muy agradecida por esto, ¿no? Estas pautas, ¿no? Que normalmente en el médico no te las dan, en el psicólogo tampoco, es decir, digamos que es una forma de sanación a la que no estamos acostumbrados, porque es la realidad, eso no se muestra en ningún lado. ¿Y en qué se basa tu método? Básicamente en la epigenética. ¿Cuál dirías tú que es el pilar con el que tú abordas y enseñas esto? Mira, muy buena pregunta. Amo la epigenética porque entiendo que la epigenética tú la usas a tu favor o en tu contra, ¿no? No somos solamente los genes que heredamos. Y aunque sí, nosotros podemos venir realmente quienes nos enferman son nuestras abuelas, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, porque no es solo la parte genética lo que uno hereda o la predisposición genética, sino es la cultura. En esa cultura vienen los linajes, en esa cultura vienen las creencias, en esas culturas viene mucha contaminación de cosas que se tienen que empezar a limpiar. Y tiene que haber una oveja negra en la familia que empiece a cortar esto. No siempre aparecen. Y aunque las generaciones van avanzando por temas generacionales, por así decirlo, por épocas, y las cosas se van transformando a través de ese consciente colectivo, no, también en individualidad. En mi caso, la oveja negra fui yo en mi casa, por supuesto. Aquí estamos todos claros en eso. Y la que mandó los hachazos y el corte de todo este tema cultural, ¿no? Del comer demasiado. Ayer lo hablaba con mi mamá, mi hermano y yo estábamos reunidos con ella, estábamos hablando por videollamada. Mamá, tú nos servías unos platos de comida como si éramos, o sea, tú servías, de verdad, éramos niños de 8 años y nos servían 3 platos de comida. ¿Por qué 3 platos de comida? ¿Por qué? No, es que en Chile se come así. Para los que no saben, soy venezolana, familia chilena y pues por el frío ellos comían más y el tema calórico, maravilloso, fabuloso. Vivimos en Venezuela, no vamos a comer 3 platos de comida, ¿no? Entonces, claro, esa relación también tan pobre con la alimentación, tan de comer mucho, luego el castigo, no comer nada, el estar supuestamente gorditos, que era lo saludable. Todo esto son creencias y problemas que se van heredando y Sí, que será. al final transforman tu epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es la transformación de tus genes a través de qué? Bueno, nuevamente, mentalidad. Anoten eso, mentalidad, hábitos y entorno. Si mi entorno era tóxico, y yo estuve en mucho entorno tóxico, lo debo decir desde muy pequeña, oye, es que eso te va a afectar, porque aquí es donde entra el estrés y la gente no sabe cómo el cortisol realmente afecta el tema de la insulina. La gente no sabe cuando se dispara el cortisol, automáticamente el cuerpo dice, tengo que correr, porque para el cerebro reptiliano hay un tigre, un león, yo tengo que salir corriendo. La única forma de tener energía para correr es teniendo azúcar en la sangre. Sí. ¿De dónde sale el azúcar? Del hígado. ¿Qué hace glucogénesis? Si tú estás acostumbrado a comer mal, que es el 88% de la población que tiene problemas hormonales come muy mal, somos máquinas quema azúcar. Como somos máquinas quema azúcar, el hígado va a arrancar eso ¿de dónde? De los músculos, no lo va a sacar de la grasa.
lo arranca de los músculos, sigues perdiendo masa muscular, tu metabolismo se sigue bajando, tus hormonas siguen teniendo problemas. Al haber azúcar en la sangre, ¿qué tiene que segregarse? Insulina. O sea que la insulina no solo se segrega por comer dona, pizza, hamburguesitas con el pancito y las papitas fritas, sino que también se segrega por el estrés. Y los seres humanos no es que tenemos un pico de estrés, oh, un león y luego me fui. No, nos quedamos rumiando y ese cortisol está todo el día arriba. Entonces, imagínate todo el día tener el cortisol arriba, el hígado está, saca y saca azúcar, saca y saca azúcar. ¿Qué nos da el médico? Una pastilla que se llama metformina para que el hígado no produzca azúcar. Ajá, pero entonces voy y me como pizzas, donas, La igual produces por estoy otro lado, estresada. claro. Exacto, entonces no hay coherencia, no hay ningún tipo de coherencia. Y ojo, no es un tema de ofender a la medicina, porque yo creo que los médicos tienen, yo creo que hasta ellos se frustran mucho cuando ven pacientes recurrentes, aunque eso signifique dinero, porque al final es un negocio, significa que el paciente no está teniendo mejora y que no la va a tener porque estamos apagando síntomas, pero ellos no saben de cura, ellos saben de diagnóstico, recetar pastillas o hacer cirugías o quemar. Quemar sería, en este caso, cuando tienes cáncer, que te hacen pues la La quimioterapia, ¿no? Esa es la quimioterapia. quema. O radio, ¿cómo se llama? Sí, que es Ay, un método bastante abrasivo. agresivo con la célula, la destruye por completo. Que no se necesita, hay otra forma, lo que pasa es que no lo vamos a poder hablar aquí porque esto va a salir pues por un canal público y si lo hablamos pues nos pueden cerrar y esa no es la idea. Hay otra forma que yo sí utilizo en mis programas que descubrí en la pandemia. Por eso es que esta historia es bastante larga, pero quiero explicar esta parte que me parece importante. Entonces, la farmacéutica, que antiguamente en la medicina se trabajaba, a ver, yo creo que yo terminé descubriendo la rueda sin darme cuenta que la rueda existía. No sé si me explico. Sí, Esa sí. rueda ya existía. ¿Qué había hecho la FDA y esto? Esconder eso, taparlo. Gente de mucho poder, hace 150 años, compraron el pensum de medicina, de la escuela de medicina. Entonces la escuela de medicina, que antiguamente la medicina funcional que se conoce hoy en día, que recién se está conociendo hoy en día, era lo que se hacía antes. Pero no, lo que pasa es que, claro, los dueños de la farmacéutica dicen cómo vamos a vender las pastillas, cómo vamos a vender los pesticidas, y empieza a hacerse todo este cambio en el pensum, y hoy en día eso es lo que realmente sucede. Además de una negligencia durísima cuando los médicos están estudiando, se les trata muy mal en el momento de su residencia, mucha apatía, mucho estrés, y ellos terminan transformándose en este tipo de personas que ya no tienen esa conexión con el paciente, ¿no? Entonces, es muy interesante, pero a la vez es una realidad muy fuerte que tenemos que empezar como a aprender a manejar y entender que cuando un médico nos habla duro, tiene que ver más con su proyección de sus dolores que realmente con nosotros, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es muy delicado si a ti vienen y te dicen, Salim, no sé, mira, Salim, tú tienes un problema de conteo de espermatozoides porque a los hombres este problema hormonal les pasa, igual que a la mujer con el síndrome ovario poliquístico, al hombre se le baja el conteo de espermatozoides, se le suben los estrógenos, tiene problemas de fertilidad, le sale barriga, se empieza a quedar calvo, se pone súper peleón, no tiene ganas de vivir, tiene mucha depresión. Lo que pasa es que la depresión el hombre lo expresa con ira. Sí. Empieza a volverse agresivo hacia la mujer, hacia su pareja, en casa, hacia sus niños. Se siente mal, le da infartos, de ahí vienen los infartos viene de la resistencia a la insulina, dolores de cabeza, bueno, muchas cosas. Entonces tampoco la mujer puede quedar embarazada, se empieza a echar la culpa a ella, pero el hombre es el que también tiene el problema. Pero en fin, imagínate que vienen y te dicen, no, mira, es que tú tienes un conteo de espermatozoides horrible, tú te vas a quedar así. Y Claro, y tú uno como dice, ¿qué que, hago? oh, Sí. ajá, es así como que, eso es todo. Sí, mijo, tómese esta pastilla, váyase de aquí, tómese la metformina y se va. Ok, y ahora que, bueno, vas a tener que ir a una clínica de fertilidad. Vas a la clínica de fertilidad y tu esposa, no sé, tiene 3 in vitro fallidos y cada in vitro te cuesta $8,000. O sea, no, es lo que Es te un digo, todo negocio, es ¿no? Se forzar. convierte en un negocio. Claro, y nada y te hacen firmar unos papeles, unos waivers donde te dicen, no, o sea, tú no haces responsable ni al médico ni a la clínica. No hay garantías de nada porque nadie se está dando cuenta que lo que estamos haciendo es forzar al cuerpo en un momento en el que el cuerpo está diciendo, por favor, basta, estoy enfermo, te estoy avisando con N síntomas, no me estás prestando atención y me voy a seguir enfermando para tratar de protegerte. Porque esas enfermedades que salen en el cuerpo son para protegernos a nosotros. Lo que pasa es que se terminan haciendo crónicas porque no las entendemos y pues, empiezan siendo muy silenciosas hasta que llegan a un cáncer. La gente no sabe que el cáncer viene de la insulina y el cortisol elevado, que la infertilidad viene de la insulina y el cortisol elevado, Sí, que que los miomas, el síndrome, termina acabando con ajá, las células, ¿no? Les quita la oxigenación natural y ahí comienza total.
una degradación mutación. celular, sí. Y es que esto que nos estás comentando, bueno, aquí en este canal yo hablo a calzón quitado, como decimos acá, porque es una realidad que hay que decirla porque el tema de la medicina a nivel mundial, y esto no es para satanizar a la medicina, sino para mostrar una realidad que se ha convertido en un negocio que actualmente se dirige desde la OMS. Ya, tú sabes muy bien quién dirige la OMS, cuáles son los intereses, cuál es el negocio. Y es un ciclo donde te enferman con la alimentación, entre muchas otras cosas también, pero principalmente va por ahí. Tienes que recurrir al médico y el médico te receta la farmacéutica y al final no es una sanidad integral, no vas a quedar completamente sano, porque tú vuelves a caer en la mala alimentación, tienes que regresar Claro. al médico, tienes que regresar a la farmacéutica y al final es un problema de humanidad. La humanidad, nosotros como humanidad estamos enfermos de todo tipo de padecimientos. Y ahí es donde este tipo de propuestas que tú vienes difundiendo, que de alguna forma rescatan conocimientos ancestrales que ya enseñaban una sanidad integral, ¿no? Que integra el cuerpo, pero Total. también integra la mente, integra la conciencia, integra la genética, y eso a uno no se lo enseña. Entonces, a uno lo que le No, enseñan es, ves al médico, tómate la pastilla y mira a ver si te sanas. Ese es el punto aquí. Por eso me llamó la desde atención. pequeño. O sea, tú Exacto. cuando estabas pequeño, ¿qué hacía tu mamá? Te llevaba al médico, te daba una pastilla y te sentías mejor. Sí. Entonces estoy programado mentalmente a que ese es el ciclo, no hay otra forma, no la hay. Te adoctrinan desde que eres un niño, Sí, no eso es como importa. la persona que toma alcohol en exceso, que se mete una borrachera y al día siguiente, acá le decimos el guayabo, no sé cómo le dirán por Ujú. allá, la resaca. Entonces, Resaca, guayabo también. en el momento de la resaca, la persona se siente horrible y dice, yo no vuelvo a tomar. Bueno, tómate esta pastilla para el dolor de cabeza, pero ya cuando está bien, al día siguiente, a los 2 días, llega el fin de semana y dice, oye, me voy a tomar otros tragos. Entonces, es un ciclo que se va repitiendo y no sabemos en qué momento parar. Bueno, cuando Y ya te se voy a detecta una explicar, enfermedad, ahí y te sí voy a queremos explicar parar. por qué pasa ese ciclo. Y te A voy a ver, explicar por qué pasa ese ciclo. Pero primero te voy a contestar la pregunta que me habías hecho, el tema de la metodología, ¿no? Esta metodología integrativa que se basa en estos tres pilares de la epigenética. Recuerden, lo repito para que por favor lo memoricemos porque es importante. Mentalidad, hábitos y entorno. Yo descubrí lo que se llaman los 5 pilares de la salud, que yo le llamo el pentágono de la salud, y se basa en 5 cosas. Manejo de mente y emociones, ¿sí? ¿Por qué mente y emociones? Por varios temas, que luego voy a desarrollar esta parte de la dopamina que estás mencionando con el alcohol y que al final es como un gancho de dolor y placer, ¿no? Que necesitamos en el cuerpo y cómo el cuerpo busca ese balance. Mente y emociones, porque de ahí viene el problema del cortisol. Y hay que entender que el cortisol es el primer activador y acidificador del cuerpo, activador de enfermedades y acidificador del medio celular, no de la célula, del medio celular, que es la piscina o pileta donde está la célula nadando. Somos 70% agua, entonces la célula está ahí nadando, ¿no? Eso número uno. Dos, también porque el autosaboteo. Recuerden que el ego busca de alguna forma protegernos a través de dejarnos en la zona de control, la zona de confort, y no podemos salir de ahí porque todo cambio para el ser humano, para el cerebro, significa es un duelo, es enfrentar un duelo. Cuando yo cambio algo en mi vida, significa que yo tengo que atravesar la muerte de algo, el sí. duelo de algo. Y eso al cuerpo no le gusta. Pero ya voy a explicar, como les digo nuevamente, el tema de la dopamina, que es muy interesante. Entonces, manejo de mente y emociones. Aquí enseñamos técnicas conscientes e inconscientes para trabajar y regular el cortisol y el autosaboteo. Trabajar eso. Dos, la bioalimentación. ¿Qué es la bioalimentación? Es un término que no es un libro que van a conseguir, eso es un término de Mindful Fitness Academy. Y este término habla de que la alimentación se basa o se debería basar en la bioquímica corporal. Somos un único sistema hormonal bellísimo, con electrolitos, con funcionamiento eléctrico, con funcionamiento magnético, con un torrente sanguíneo, con un tema inmunológico muy interesante en el que tenemos que buscar que la nutrición y la alimentación, más allá del tema de las calorías, que eso a mí me puede importar menos las calorías, eso sí es verdad que no me importa ni un poquito, es la nutrición. Cuando el cuerpo está nutrido, adivina qué, y balanceado, ¿no? Hormonalmente, no te pide comer cosas que no necesitas. Elimina las adicciones de tu vida. Toda esta dependencia, estar abriendo la nevera y cerrando a ver qué me como, la bollería, si pensando en las 4 de la tarde empiezas, Sí, estás una trabajando y ansiedad. empiezas. Ajá, Sí. un pancito, es que me provoca un cafecito con azúcar y un pancito. No, imagínate, no, imagínate ser libre de eso y vivir tu vida normal
sin que a las 4 o 5 de la tarde te venga ese pensamiento intrusivo, ¿ok? Porque al final es la necesidad de la dopamina, Sí. que bueno, tiene que ver con la insulina, tiene que ver con otras hormonas. ¿Cómo yo balanceo mi insulina, mi serotonina, sano mi intestino a través de una alimentación deliciosa? Se come mucho, de forma balanceada, con todos mis macronutrientes y lograr una cetosis. Y cuando hablo de cetosis no hablo de dieta cetogénica. Por favor, saquémonos esto de la cabeza. No necesitamos dietas extremas ni eliminar alimentos por completo. Hay cosas que sí hay que eliminar, hay que entender que los ultraprocesados, los embutidos, el azúcar, los aceites hidrogenados son una porquería. Eso es un invento del ser humano para enfermarnos, lo que estabas explicando tú ahorita, el ciclo de la rueda de la muerte que le llamo yo. Eso hay que eliminarlo, pero se van a dar cuenta que hay una fórmula, son dos esquemas que yo presento en la bioalimentación. Hay una fórmula para el desayuno y una fórmula para el resto de los alimentos del día, que juega perfecto para el balanceo también del ritmo circadiano, que son los ritmos que rigen nuestro estado de alerta y nuestro estado de descanso, que es donde pasa la regeneración celular, que me lleva al tercer pilar que se llama sueño y descanso. La gente no sabe que la regeneración celular ocurre mientras dormimos de noche. No es la siesta que te tomas a las 3 de la tarde, querida o querido. Es como duermes en la noche. La melatonina y la hormona de crecimiento juegan el papel más importante para poderte sanar. Obvio que necesitas los otros pilares para que haya un balance, porque si mi cortisol está elevado, y estas son hormonas inversamente proporcionales, es decir, que si hay cortisol no puede haber melatonina, que es la hormona que me hace dormir. Y si hay melatonina, obviamente en la noche cuando duermo, no va a haber cortisol, a menos que yo Descansas esté más. estresado. Sí. Claro, pero si estoy estresado 24/7, mi cuerpo está en alerta, lo tengo programado para estar en estado de alerta, nunca duermo. ¿Cuándo duermo? Nunca. Entonces nunca me regenero. Me enfermo más. El no dormir también daña todo el sistema cognitivo, ¿no? No nada más el tema hormonal, sino todo el sistema cognitivo e inmunológico, Claro, el ¿no? aprendizaje, la capacidad de sellado de memoria también afecta. La Dentro memoria, del sueño hay, hay como un decir, o bueno, no sé bien exactamente la palabra, se me escapa, sobre las horas de sueño, ¿no? Se habla de entre 6 a 8 horas. ¿Es correcto esto dentro del ciclo circadiano o hay sí y algo no. más allí? Sí, no. Para los hombres, de 7 a 8 horas sería, estamos hablando de lo ideal, no estamos hablando de lo que se hace en la vida moderna. Ujú. Hombres de 7 a 8 horas porque el 95% de sus hormonas viene de los testículos, que es la testosterona. En el caso de la mujer, el 95% de sus hormonas viene entre el intestino, las glándulas adrenales y muy poco porcentaje viene del útero, de los ovarios, de la tiroides, ¿ok? Ella tiene que dormir más, las mujeres tenemos que dormir de 8 o 9 horas y Ah. no lo hacemos ni de casualidad. Las mujeres yo creo que hoy en día dormimos entre 4 o 6 horas, no dormimos más. No, casi que ni hombres ni mujeres en este ritmo, ¿no? De sociedad que Correcto, estamos, correcto. difícilmente se alcanza a dormir incluso 7 horas. Sí, No no solamente quisiera. por el tiempo de que no, tengo que ir al trabajo al día siguiente o llevar los hijos a la escuela, sino que es que realmente, aunque en muchos casos, aunque nos acostemos temprano, no podemos dormir por el estrés, porque estamos pensando en el día siguiente que tengo que trabajar, las deudas. Eso pasa mucho también. Y ahí es donde entra lo que tú dices del estrés, se eleva el cortisol, no surge o no trabaja la melatonina adecuadamente, no descansamos, no reponemos, no nos regeneramos. Eso también sucede mucho. Es así, es así. Y la gente todavía no entiende que esto es como una pirámide de dominó. Se cae una pieza, se van a caer todas. O sea, aquí no hay oportunidad de nada. Bota una pieza y vas a ver que todo se cae, ¿no? Y totalmente lo que dice, sí. O sea, en horas, eso sería la recomendación, pero para mí es más importante los rituales para que eso se pueda llevar a cabo. En algunos casos se puede consumir ciertos suplementos naturales, vuelvo y repito, que no generan ningún tipo de dependencia, que un día lo puedes tomar como no lo puedes tomar y no pasa absolutamente nada, que te van a ayudar a dormir y a dejar las pastillas para dormir que también inflaman y dañan tu sistema crónicamente y empeoran tu problema de salud. Y voy a repetir la estadística antes de continuar con los pilares. 88% de la población mundial tiene un desorden hormonal. ¿Qué quiere decir esto? Si yo en una pecera coloco a 10 personas, 9 están enfermas. 9. Solo una está sana. Quiero que lo tengan ahí a reflexión. O sea, las personas que están escuchando esto tienen una elevada probabilidad de tener un desorden hormonal y hay que hacerse chequeos. Y luego les voy a estar dando datos de cómo autochequearse para luego ya
comparar ya con un examen, digamos, de sangre y decir, ah, mira, sí, tengo esto, 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 y tenía estos síntomas relacionados. Cuarto pilar, lo dije al comienzo, fue mi primer amor, que fue el entrenamiento inteligente. Hay que empezar a entrenar. No tienes que entrenar 2 horas en un gimnasio, 2 horas de cardio, eso empeora la situación del cortisol. Sí hay que entrenar fuerza con algo de cardio, por supuesto, porque la parte cardiovascular es importante también entrenarla por temas del corazón, tema de la arterial, por salud en general. Y aprovechar, una vez que ya tú levantas algo de fuerza, que los receptores musculares necesitan comida. Entonces ahí la insulina funciona perfecta para transportar a través de la glucogénesis la grasa que se transforma en azúcar para poderla llevar como fuente de energía a los músculos. O sea, esto es hacerte sensible a la insulina. El proceso del entrenamiento es para hacerte sensible a la insulina. Mientras más máquina quema grasa tienes, mejor. Ay, pero yo soy flaquita, Natalie, yo soy flaquita. Mi amor, usted está en un estado peor que una persona con sobrepeso, porque ¿qué pasa? Las personas delgadas acumulan la grasa de forma intramural en el músculo, la alojan también en el hígado, la alojan en los órganos y la alojan en la sangre. Es todavía mucho peor. La persona que tiene sobrepeso por lo menos la está alojando más en la parte subcutánea. Entonces no creas que porque eres flaca vas a poder comer McDonald's, vas a comer Burger King, vas a comer, o sea, eso no funciona así. Tienes que levantar peso más que nadie. ¿Para qué? Para que el músculo crezca y empieces a ver cómo puedes subir hasta 10 libras en masa muscular y tener un cuerpo muy bonito. Si lo que te preocupa es el tema del cuerpo, porque sabemos que eso es una de las cosas que más atañe al ser humano, pero a nivel de salud te va a ayudar a revertir tus patologías. Y también va a ayudar a subir la dopamina endógena, que vuelvo y repito, al terminar esto voy a explicar lo de la dopamina. La dopamina endógena, que dura de 4 a 6 horas en el cuerpo de forma estable, que ayuda a que tengas foco, energía, alegría, también ayuda a subir la serotonina, y te sientas en calma. El entrenamiento es muy positivo para el cuerpo, hay que moverse. Por último, la complementación. Y la complementación no solo hablo de omega 3 vitamina D3 con K2, no hablo nada más de eso. Hablo también de terapias oxidativas y terapias alternativas, contacto con la naturaleza, tomar el sol, tomar agua de mar, tomar agua con sal, no cualquier sal, sal marina, zeolita. O sea, hay muchos otros suplementos desinflamatorios que ayudan a que el cuerpo, es que la sanación se acelera en tiempo récord. Esto lo empecé a conocer yo hace 4 o 5 años cuando estuvo la pandemia, que utilizamos todas estas metodologías, empezamos a aplicarlas, a estudiarlas y nos dimos cuenta que los resultados en el programa empezaron a ser, pero o sea, se potenciaron muchísimo. Entonces, personas que tenían miomas en el útero de 12 centímetros empezaban a botar como pedazos de hígado, parece como pedazos de hígado. O una persona que tenía endometriosis grado 4 empezaba a botar todos los tejidos de su cuerpo. Personas con cáncer en nuestros programas lo han revertido. O sea, es algo muy poderoso que sí necesita ser acompañado del resto de los pilares, ¿no? Porque nada es milagroso. Entonces, esa es la metodología que utilizamos nosotros en el programa y es lo que yo venía utilizando hace muchos años. Claro, antiguamente, como te decía, sin la terapia alternativa oxidativa porque no la manejaba hasta que llegó la pandemia, que ya es cuando yo decido hacer todo esto pues masivamente online. Y hasta ahora, desde el año 2021 hasta el día de hoy, ya son más de 1.400 mujeres sanas en el programa y eso me da mucho orgullo decirlo, ver más de 140 mujeres embarazadas que les habían dicho que nunca iban a ser mamá, tratando de estar embarazadas 17 años. Hay una alumna mía, 17 años intentando quedar embarazada, quedó embarazada hace 2 meses. O sea, estas son las cosas que tú dices, por favor, a los médicos, por favor, explíquemelo. Yo quiero que usted se siente y me explique cómo usted me dijo que no podía y cómo es que ahorita sí se puede. Sí, es que en el tema de la medicina desafortunadamente se enfoca principalmente en sanar una patología a nivel físico que ni siquiera se sana del todo, pero no se tiene en cuenta los demás componentes que integran la sanidad, que ya pues nos has tocado varios, ¿no? La epigenética tiene mucho que ver, la mentalidad, que ahora también quisiera ahondar un poco más en eso. Vamos allá a eso. Bueno, varios elementos que se necesitan unir, como tú decías, ¿no? Como esa pirámide o ese edificio que si falta una pieza, no se puede llegar a una sanidad. Y ahí se activan procesos naturales, leyes naturales del cuerpo, de la mente, que son así desde el mismo origen de la existencia y que simplemente nosotros lo que hacemos es recuperar esos mecanismos y ponerlos en función. Porque lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir es lo contrario.
Entonces, ahí es de donde viene la enfermedad. Y quería entonces Correcto. referirme a lo de la mentalidad, ¿no? Que está dentro también de tus pilares. Háblanos un poco de esa parte. ¿Cuál es la mentalidad adecuada? ¿Cuál es el foco que Ah. uno debe tener para comenzar y emprender una sanidad? Bueno, mis amores, agarren ahí un vasito de agua, un cafecito, siéntense, porque esto lo que se viene es una masterclass con respecto al tema de la mente. La mente es, para mí, mente y gestión emocional y gestión espiritual también, que es la parte del ser, del yo soy, ¿no? Del conocerse, el autoconocimiento. Es muy profundo y lo trabajamos hasta el día que nos vamos al otro lado, ¿no? Esto es algo que estamos constantemente trabajando. Si una persona cree que es que, no, yo hago esto 3 meses y listo. No, es que vas a volver a lo mismo, vas a volver al origen de tu problema, ¿no? Para esto y voy a hablar, hacer referencia a esto de la dopamina, me gustaría hablar un poquito de una parte de mi historia. Yo perdí un embarazo. Esto no fue tan lineal y tan hermoso y tan color de rosa esta historia. En el año 2016, yo pasé por un momento muy duro económicamente aquí en Estados Unidos. Yo me vine en el 2014 con asilo político de Venezuela por un tema que yo trabajé en la siderúrgica y me metí en problemas porque yo nunca estuve de acuerdo con el gobierno y estaba ayudando a los empresarios a que no quebraran sus empresas en ese momento. Y nada, me tocó salir corriendo porque empezaron a perseguirme. Me vine para acá, empecé a hacer mi vida acá, buenísimo, nos iba súper bien y pasa una cosa terrible, nos quedamos absolutamente casi en la calle. Yo estaba sola aquí y me tocó comenzar desde cero. Afortunadamente, las cosas empezaron a salir mejor y yo decido entrar en una relación muy tóxica que no sabía lo que era. Hoy en día, después de 7 años, ya sé lo que es. Esto fue una relación con un narcisista, el cover narcissist que se llama. Y esta relación me trajo muchos problemas de salud. Y aquí entra el entorno y la mentalidad. De la epigenética, ¿se acuerdan de los 3 pilares? Mis hábitos estaban espectaculares porque yo ya estaba acostumbrada y yo sabía que mi alimentación, mi entrenamiento, mi descanso, esas cosas tenían que estar siempre muy bien. Estaba siempre muy encima de ese tipo de cosas, pero a nivel de entorno y mentalidad había cometido uno de los errores más grandes de mi vida por no haber tenido información al respecto y haber tenido también una autoestima muy pobre en ese entonces. Y en el año 2019 me di cuenta que me salieron 3 quistes en los senos. De la noche a la mañana empecé a sentir un dolor y ahí estaban. Y yo, por supuesto, lo mismo de siempre, me voy a morir, cáncer, esto es culpa mía, yo me sometí a un estrés terrible, me metí en una relación súper tóxica, no sabía cómo salir de esto. Me hacen los exámenes, eran quistes benignos y yo programo una cirugía como a 9, 10 meses después por temas de trabajo. Dije, bueno, si son benignos, ok, de aquí a 10 meses me opero. Bien, en ese interín no me doy cuenta, quedo embarazada, no sabía que estaba embarazada y este hombre me empezó a pegar. Y cuando me empezó a pegar, yo me fui de mi casa, yo salí, yo dije, no voy a permitir esto en mi vida. Y pasé por uno de los momentos más horribles y estresantes de mi vida. Yo pasé una semana durmiendo 1 hora por noche. 1 hora por noche, eso es todo lo que yo dormía. Pasaba todo el día llorando, todo el día temblando, todo el día en estado de alerta. Te lo juro que pensé que me iba a morir. Fue una cosa que no se la deseo a nadie, ataques de pánico. Si alguien no ha sufrido ataques de pánico, es una de las cosas más desesperantes que hay, porque de verdad el ataque de pánico sucede porque ya crees que te vas a morir. O sea, es una creencia ya en el cerebro y hay despersonalización y es muy interesante cómo el cuerpo funciona. Me entero que estoy embarazada. Por supuesto, como me entero que estoy embarazada, regresamos y a las pocas semanas pierdo el bebé. A las 6 semanas de embarazo perdí a mi bebé. Entonces, ahí es donde yo me empiezo a cuestionar la vida, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me tomo una pausa y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Si yo me había sanado, si yo había hecho las cosas bien y entiendo, no, es que el pilar en el que fallé del todo fue en el pilar de mente y emociones, de entorno. O sea, me sometí a un estrés tan brutal de agresividad, de cosas terribles que al final no tenían que haber sucedido. Y allí es cuando me someto a terapia regresiva. Yo ya conocí algo de terapia regresiva y recuerdo que en 10 sesiones mis quistes de los senos desaparecieron. Los quistes de los senos desaparecieron. ¿Cómo me enteré que desaparecieron? Bueno, porque cuando me fui al quirófano, porque de hecho nunca me volví a hacer exámenes, que eso fue no hagan eso. Antes de meterse a un quirófano, mis amores, revísense. Y por Entro al si acaso no quirófano, está ya la ya no patología. está. Sí. El doctor me despierta y me dice,
¿qué hiciste con los quistes? Y yo lo quedo mirando y en mi cabeza era, claro, la terapia regresiva, ¿no? Porque trabajé mucho, muy profundo mis emociones. De hecho, yo hoy en día soy terapeuta en terapia regresiva, entre muchos otros certificados que tengo, porque sé que funciona, sé que cuando tú trabajas profundamente la mente, las emociones, lo que está ahí rumiando, lo que te está matando, tu cuerpo empieza a sanar. Y si yo sabía que lo mío era mente y emociones, obvio que eso fue lo que fui a trabajar intensamente. Lo otro estaba muy bien, yo comía muy bien, hacía todo lo demás muy bien. Eso es lo que se conoce como biodescodificación. Me suena No, parecido. no, se parece, pero no es. La terapia regresiva es Ok. mucho más fuerte, muchísimo, muchísimo más fuerte. Esta es una terapia de valientes, muy corta. Yo hice 10 sesiones porque yo soy una intensa, vuelvo y repito, ¿sí? Porque yo soy súper intensa, pero con 4 sesiones tú trabajas lo que trabajarías en 16 años en terapia cognitiva, en terapia con un psicólogo. O sea, y ni siquiera en 16 años puede ser que cambies, ¿no? Puede ser que no pase nada. Claro, Es sí. una terapia muy fuerte, o sea, te obliga a sacar lo que tienes en el inconsciente sí o sí. Sí o sí, o sea, y no tienes escapatoria. Entonces, cuando yo empiezo a ver esto, digo, qué increíble el cuerpo. Y ahí mismo volví a quedar embarazada. Y para las personas que van a juzgar, y esta mujer sabiendo que estaba en una relación tóxica, ¿qué hacía ahí? No se preocupen, mis amores, no se preocupen. Yo ya salí de eso. Yo salí de eso y tuve a mis 2 niños espectaculares conmigo porque era algo que yo quería hacer honestamente. Y sí, yo confié en algún momento en que las cosas iban a estar mejor, pero practiqué mucho el desapego. Entonces fue maravilloso porque esa relación al final fue la relación fue una gran maestra para mí en cuanto a practicar desapego, en cuanto a practicar amor propio, entender lo que era la maternidad, porque a veces la gente está muy obsesionada con ser mamá. Aquí hay muchas mujeres que tú vas a ver que están con la obsesión de ser mamá porque, claro, el médico le dijo que no iba a ser mamá, tienen 30 años y creen que a los 30 años se les va a pasar el tren y es todo un estrés con respecto al tema de quedar embarazada. Cuando lo más importante es asegurarte que el pilar familiar, que la persona que tú estás escogiendo, es una persona consciente, que tú seas una persona consciente antes de obsesionarte con el tema de los bebés. Obsesiónate con tu salud primero, tu salud mental, corporal, física, hormonal. Obsesiónate con tener una relación bonita, estable, y ahí sí que vengan los bebés, ¿no? Pero Claro. lo que voy con todo esto es cómo el estrés afectó mi salud, que apagó mi fertilidad. ¿Por qué la apagó? Porque para mi cerebrito reptiliano, primitivo, que todos tenemos, porque todos somos, todavía los seres humanos, para que sepa, somos cavernícolas. Todavía esa parte del cerebro no ha evolucionado a la misma velocidad que ha avanzado la vida moderna. No se le ha dado ese tiempo prudencial. Entonces, como mi cerebro todavía es cavernícola, mi cerebro identifica que cualquier peligro simplemente significa un animal que me va a atacar. Entonces, si ese animal está allí y yo no me muevo, yo me quedo mirando al animal allí, y el animal está ahí gruñéndome y ese cortisol y adrenalina arriba, oye, el cuerpo dice, mis amores, aquí yo tengo que apagar todo, yo no puedo dejar que esta mujer se reproduzca porque no es momento, hay que salvarle la vida. Entonces, claro, hubo ovulación, hubo fecundación, el bebé pues se empieza a gestar allí, pero el cuerpo dice, no, hay que sacarlo. Si no Y es el el cuerpo momento. lo elimina. El cuerpo lo elimina. O sea, el cuerpo o te apaga en la mujer, o te apaga la ovulación, o si relativamente estás bien con otros pilares y tu cuerpo está semiactivo, puede ocurrir ovulación y fecundación, pero vas a tener una pérdida. No queda de otra. La vas a tener. Y es una experiencia muy horrible. Sí, Es una experiencia. es un mecanismo de defensa del cuerpo, ¿no? Para la gente que de pronto no tenga familiarizado el tema, cuando tú hablas de cerebro reptiliano, es el cerebro más instintivo, más básico que tenemos, ¿no? La parte de la base del cerebro. Luego está el El de límbico, supervivencia. el de El de supervivencia, supervivencia. reproducción, el de lo más básico para vivir. Eso lo maneja y así se le conoce científicamente cerebro reptiliano. Luego viene el límbico y luego está la neocorteza. Esas son las tres Ujú. partes principales, ¿no? Entonces era Correcto. para notar esa parte ahí. Que el límbico es el emocional, El para que lo vean emocional, así. Es sí. que procesar las emociones. O sea, ay, estoy triste, estoy feliz, estoy eufórico, estoy contenta, estoy, qué sé yo. Y el racional, el neocórtex, que es el racional, ay, que dice 2 más 2 son 4, el que comunica. Ahorita, por ejemplo, estamos en cerebro racional, estamos contando de una forma cronológica y lógica para que ustedes puedan entender algo, ¿no? Entonces, ahí están, gracias por hacer la acotación. Entonces, ¿qué pasa con la cabeza?
¿Qué pasa con la mente? ¿Qué pasó con Natalie en ese momento? Natalie tenía cortisol arriba, muy constante, me volvió a reventar el acné, me acuerdo que me volvió a salir mucho acné en la espalda sobre todo, tenía mucho estrés, el sueño y el descanso se me había empezado a afectar, el cuerpo dice no podemos procrear, se empieza a acidificar el medio celular, se me empezaron a formar estos quistes benignos que afortunadamente fueron benignos en los senos, porque en los senos, recuerden, el subconsciente o el inconsciente, no el subconsciente, el inconsciente, rige el cuerpo. ¿Quién rige la digestión? Tú no estás ahí, ay, a ver, es que me comí algo, ay, verdad, tengo que digerir, a ver, ay, estómago, no, eso está todo el día en automático. Si está en automático, lo que viene del inconsciente, desde lo emocional también, desde lo que tiene que ver con memorias traumáticas, etcétera, también son respuestas automáticas. Entonces, en mi caso, ¿por qué se enferman mis senos? Porque yo inconscientemente tenía un rechazo hacia mis senos. Porque a mí me pudo haber aparecido miomas, por ejemplo. Pero ¿por qué no me aparecieron miomas? Porque yo tenía un rechazo en mis senos. ¿Por qué? No lo sé, inseguridades y este tipo de cosas. Porque las personas se preguntan, bueno, ¿por qué a mí me salen nódulos en la tiroide y a María le salen miomas y a Juana le salen endometriosis y a Petra le salen, no sé, quistes en los senos? Porque va a depender de lo que hay en el inconsciente de cada persona. O sea, esto allí uno no lo puede saber hasta que sucede, a menos que te hagas un trabajo muy profundo emocional. Hay muchos temas de conciencia que hay que trabajar. Salim, desde mi experiencia, tú que has entrevistado personas y que trabajas también con toda esta parte del poder personal, estamos muy heridos, estamos muy rotos. Venimos de generaciones completamente destruidas que nos siguen heredando estas culturas y estas creencias. ¿Cuántos pacientes yo no he atendido? Te puedo decir, ya ni recuerdo, o sea, no puedo contarlos porque son demasiados, de abuso sexual en la familia, intrafamiliar, de abuso físico, de abuso psicológico, de negligencia, de abandono, de cosas que las personas no pueden ni siquiera comunicar en su niñez y que cargan años. O sea, estoy hablando de 50, 60 años con dolores muy fuertes en su cuerpo, en su corazón, y que esto afecta a la salud. Y puedes ver que estas personas tienen hipertensión, que tienen resistencia a la insulina, que tienen diabetes, que tienen cáncer. ¿Por qué? Porque en el inconsciente se están trabajando todos estos miedos, están allí todo el tiempo, constantemente. El león y el tigre están allí. Tú sigues viendo al león y al tigre todos los días que te levantas y todos los días que te vas a dormir. Todos. No hay un día que el león y el tigre no estén ahí al lado de tu cama mirándote. Es muy fuerte, pero esa es la verdad. Y las personas hemos acostumbrado, hemos desarrollado un umbral del dolor tan bárbaro, emocionalmente hablando, que tú le preguntas a la gente, no sé si te ha pasado, ¿cómo está tu estrés? Ay, normal, Sí, sí, normal, no, tú no, sabes, no le normal. prestamos atención, o sea, o queremos no prestarle atención para no sentirnos mal. Pero la Porque es realidad es lo que tú normal. dices, todos estamos con problemas emocionales, de estrés, problemas de pareja, problemas con los hijos, problemas con los vecinos. Como te decía ahorita y lo comentamos, tú dabas el dato, ¿no? 88% de la población está enferma. Es una humanidad enferma y desafortunadamente quienes dirigen los parámetros de salud a nivel internacional también quieren que estemos enfermos, porque si Claro. no fuese así, ya pues habría soluciones reales para esta situación. Pero es la permanente enfermedad de la humanidad lo que les permite seguir ganando dinero y bueno, seguir impulsando estas industrias, esta propaganda, este negocio de la comida basura, el negocio de la propaganda a nivel de la televisión, del cine, de influencers ahora con las redes sociales, que desafortunadamente hay mucha información que se comparte también a modo influencer que termina fortaleciendo todo aquello que nos contamina. Y ahí es donde está la epigenética, ¿no? El entorno, el sistema, el mundo en el que vivimos es un entorno diseñado para que nosotros vivamos enfermos. Que ese es lo grave aquí, ¿no? Las mentes que están detrás de esto lo diseñaron para que sea así. Porque ahí es donde está, pues, la Totalmente. ganancia para ellos. Bueno, y el estrés también fue parte del diseño. A ver, ¿por qué es tan fácil en los bancos entregarte créditos? Para que te endeudes, Claro. para que estés enfermo del estrés pagando tus deudas, para que estés en el ciclo, en el mismo ciclo. Es que todo está conectado. Mira, la industria del entretenimiento, el mismo Netflix, el CEO de Netflix lo decía en una entrevista, dijo, nuestra competencia no es Disney, no es HBO o HBO, no es Hulu, nadie. Es el sueño, estoy hablando del sueño de dormir, no el Sí. sueño de los sueños, es el sueño, la hora nocturna de las personas. Esa es la competencia de Netflix. Si no dormimos, ¿qué pasa? Nos enfermamos.
Entonces, a estas cosas hay que prestarle atención. Mira, por ejemplo, el azúcar. Vamos a hablar un poquito del azúcar como ejemplo. Dentro de las cosas que nos hacen daño en el cuerpo. Yo hice un post hace como quizás 1 o 2 meses donde yo comparaba la cocaína con el azúcar. Esa gente se puso, tenías que haber visto los comentarios. Eres una exagerada desinformando a la gente. ¿Cómo vas a comparar el azúcar con la cocaína? Muy bien, voy a hacerlo aquí. El azúcar ha matado 10 veces más la población, o sea, hay más muertos originados por enfermedades desde el azúcar que por la cocaína. Primero, porque el azúcar hay mucho más acceso al azúcar. Claro. Dos, porque el azúcar no se sataniza. La cocaína sí está satanizada. Entonces, esta es como la brecha, ¿no? En cuanto a accesibilidad. ¿Qué es más fácil? ¿Comprar un paquete de azúcar o comprar un paquete de cocaína? Por favor, 2 dedos de frente. Comprar un paquete de azúcar. Ahora bien, cuando yo comparo estas dos sustancias blancas, hay que entender algo, lo que les quería explicar de la dopamina. El azúcar genera 8 veces más impulsividad adictiva que la cocaína, 8 veces más. Esto no lo hablo yo, estos son estudios clínicos. Porque 8 veces más. El disparo de dopamina, de placer, para que los que no entienden lo que es la dopamina, es la hormona del placer. Hay 3 endorfinas principales: dopamina, serotonina y oxitocina. Dopamina es del placer, serotonina es de la calma y se produce el 95% en el intestino delgado. Y la oxitocina, que es la hormona del amor o de la unión y de la eyección. También es la hormona de la eyección, por ejemplo, en los partos, al momento de dar leche materna y de una eyaculación. Es la hormona que eyecta, que ayuda a la salida, ¿no? Pero es la hormona del bonding, del amor, de cuando yo me empiezo a relacionar con alguien. Y tiene que ver mucho con el tacto, igual con los animalitos y este tipo de cosas. Bien, lo que pasa con el azúcar es que genera un placer tan bárbaro, o sea, es un pico, es una subida muy elevada, muy repentina, junto con subida de glucosa y subida de insulina, que cuando viene el bajón, porque eso sí, viene un bajón con todo, ¿no? Viene pero hacia abajo, se empieza a sentir lo que se llama el dolor. Y aquí voy a explicar la homeostasis en el cuerpo. La homeostasis no solo ocurre a nivel de acidez y alcalinidad en el cuerpo, que eso es lo que sucede en el medio celular. De ácido alcalino, sí, ácido básico. Estamos buscando el equilibrio todo el tiempo. En el cerebro se busca el equilibrio entre placer y dolor. En la época paleolítica, los cavernícolas, o nosotros cuando vivíamos en esa época, ¿qué hacíamos? Pasábamos por mucho esfuerzo para tener una pequeñita recompensa. Había mucho esfuerzo, había mucha postergación del premio, por así decirlo, que era, teníamos que caminar grandes distancias, teníamos que cazar, para entonces por fin poder recoger ese animal o colectar esos frutos para llevarlos a nuestra tribu y sentarnos a tener un banquete. Había que hacer preparaciones, etcétera, para poder tener ese momento de placer que era la comida. ¿Ok? Que no solo es la parte energética, la parte nutricional, sino también tiene que ver con el placer. Ahí se elevaba la dopamina. Y era una dopamina un poquito que duraba un poquito más porque era endógena. Se había atrasado el placer. Mientras más atrasamos el placer, esa dopamina saludable va a estar más presente. Pero esta otra dopamina de la que yo te hablo, que viene de ver TikTok, que viene de ver Netflix, que viene de estar en pantallas, que viene de comer azúcar, que viene de hacer drogas, legales o ilegales, hablo de alcohol, cigarrillos, cocaína, etcétera, que viene de la pornografía, que hoy en día existe una adicción a la pornografía bárbara, especialmente entre los hombres, su forma de distraerse, desafortunadamente, porque a los hombres los han castrado mucho emocionalmente. Si a la mujer se ha castrado, al hombre se le ha castrado 10 veces más. Y de verdad que ser hombre hoy en día en esta sociedad es bastante difícil. Y cualquier otra cosa que te permite distraerte y salir de la realidad, básicamente, es lo que genera estos picos de dopamina súper elevados que luego te las van a cobrar muy cara y cada vez vas a necesitar más porque tu cuerpo empieza a generar lo que se llama la resistencia a la dopamina. Entonces empieza a haber una brecha más grande entre placer y dolor. Cuando hay mucho placer, adivina qué es lo que va a venir después. Mucho El dolor. cuerpo va a decir, yo tengo que compensar con mucho dolor. ¿Cómo murió Michael Jackson tomando este oxicodone? Bueno, cada vez necesito más oxicodone. Oxicodone es un medicamento, un opioide que se utiliza para un painkiller para los dolores, pero que es asquerosamente adictivo. Yo no sé cómo a la gente le gusta eso. La sensación es horrible, pero la gente se empieza a drogar con esto porque te hace disociarte. Ya no tienes que lidiar con tus problemas. Como no nos han enseñado a lidiar con nuestros problemas emocionales, lo que hacemos es drogarnos para podernos disociar. Y esto es lo que empieza a ocurrir. Empiezas a caer en la cadena de cada vez más dolor
Si hay cada vez más dolor, necesito cada vez más placer, lo que hablabas del alcohol. Entonces, hoy tomo alcohol, mañana me va a pasar cuenta, ¿verdad? El cuerpo, que es decir, dolor, depresión, ganas de vomitar, escalofríos, todo lo que viene con la toxicidad del alcohol y el dolor que viene del bajón de dopamina. Y dices, no, para yo atravesar por este dolor, más nunca voy a beber. ¿Qué pasa los días? Que te olvidaste y el cuerpo empieza a querer, bueno, te empieza a decir, Dopamina. bueno, ¿dónde está la dopamina? Dame dopamina. Ah, bueno, listo, empezamos otra vez con el alcohol. O no sé si has visto que las personas borrachas toman en la noche, amanecen con resaca, ¿qué es lo primero que se hacen? Se toman una cerveza. Una cerveza, sí. Porque ese alcohol les ayuda a subir otra vez la dopamina. Pero va a haber un momento en el que ya no se vuelve a producir más dopamina. De hecho, las personas drogadictas, por eso se les llaman que ya es una enfermedad, porque ya hubo el daño en el cerebro. Y como ya, igual que los obesos, les llaman que ya eso es una enfermedad, porque ya necesitan parar de consumir azúcar o drogas, dependiendo del caso, por lo menos 2 meses para que el cuerpo empiece a despertar con la producción de dopamina. Imagínate tú lo horrible, por eso es que vienen los withdrawal, que se llaman en inglés, que es la parte donde empiezan a dejar esa dependencia o codependencia con esa droga, y empiezan esos espasmos, esos dolores de cabeza, la tembladera, la sudadera, la vomitadera, se sienten horribles. Viene toda la compensación del cerebro. Ok, tuviste N meses de placer, ahora te voy a dar N meses de dolor. Terrible. Y eso es lo que ocurre con el azúcar, lo que ocurre con las frituras, lo que ocurre con el exceso de carbohidratos, lo que ocurre con la pornografía, lo que ocurre con Netflix, lo que ocurre con TikTok, lo que ocurre con cualquier cosa que te esté haciendo distraerte de tu trabajo personal, de tu trabajo mental, de tu trabajo corporal, de tu buena alimentación. ¿Qué tal si te digo que tú aplicaras estos pilares y tú no dependes de nada ni de nadie? Y tú empiezas a descubrirte emocionalmente, a entender la codependencia que has tenido de alguien que ha sido tu enganche adictivo, porque a veces somos adictos a una persona, También, sí. nos proyectamos en una persona. Y lo que es esta persona y esa persona la voy a controlar. Aquí vienen los temas de narcisismo, vienen los temas de desorden de personalidad, las relaciones tóxicas. Cuando el otro, en vez de enfocarse en sí mismo, empieza a ver hacia afuera, entonces yo me engancho con mi marido y mi marido es mi vida. O mis hijos son mi vida. Entonces los hijos se van y tú eres nadie, te da un ataque de depresión porque tú eres nadie. Imagínate que tú te puedes hacer consciente de todo esto y ser libre, pero ser realmente libre, ¿no? O sea, libre que tu cuerpo se sane, libre que no tengas codependencia con nada ni con nadie, que sepas amar con desapego, o sea, la vida te cambia. La vida tiene otro color, tiene otro tono cuando empezamos realmente a mirar hacia adentro y a trabajar en nuestra cabeza y empezar a entender lo que hablabas tú, el cerebro más básico, el cerebro reptiliano. ¿Cómo hago que este cerebro no me controle? Con práctica. Si yo no, a ver, ¿cómo hago que me salga músculo? Yendo al gimnasio y levantando pesos, ¿verdad? O en mi Claro. casa comprando unas mancuernitas y empezar, ¿verdad? Porque si no, nunca me va a salir músculo. Sí, no hay Lo nada mismo el cerebro. milagroso. No hay nada milagroso. Son Ahí está. mecanismos de ley que hay que poner en función. Pero si no los Total, conocemos y además no quieren que los conozcamos, que esa es la otra, ¿no? De esto no se totalmente, habla porque la industria está diseñada para que sea así. Que ahora que tú nos hablabas totalmente. de la dopamina es excelente. Incluso recuerdo que salió no sé si fue una serie de Netflix que hablaba precisamente de las redes sociales, cómo funcionaba la dopamina. Y ahí me llamaba la atención porque me daba hasta risa porque decía, bueno, ellos mismos están mostrando, le están mostrando a la gente cómo hacen ellos para mantenernos pegados ahí a la pantalla. Y claro, al Totalmente. final el producto somos nosotros, el producto de las redes sociales, porque las redes sociales son gratuitas. Entonces el producto somos nosotros y ellos le dan ese producto a las grandes marcas de publicidad, a las empresas para que pauten y tú termines pues comprando los productos. Entonces, claro, es un ciclo muy peligroso y entre más rápido seamos conscientes de esto y sepamos controlarlo, como tú dices, la vida va a dar un cambio. Porque nosotros no fuimos diseñados para vivir en estas condiciones, por eso nos enfermamos. Por eso nos suceden Así es. cosas tan atípicas, tan antinaturales en nuestra vida, de enfermedades, de estrés, de situaciones, porque Total. estamos viviendo en un medio antinatural. Y yo te quería preguntar, porque estos son temas muy polémicos, sobre todo en redes, en estos medios que nos movemos, ¿cómo te ha ido con el tema de las críticas, sobre todo de pronto de médicos, de personas que ven esto como pseudociencia, que no lo ven como algo serio, quizás? ¿Cómo te ha ido con esa parte? Qué buena pregunta. Gracias, gracias por hacer esta pregunta porque creo que es muy importante y las personas se pueden llevar un gran aprendizaje de esto. Para aclarar, yo no soy médico,
Yo he estudiado medicina, yo estoy graduada con posgrados en medicina biointegrativa, soy coach en medicina funcional y nutrición funcional, nutricionista deportiva, entrenadora élite. Yo he estudiado todos los pilares. Soy terapeuta en terapia regresiva, hasta soy astróloga, porque sí, soy brujilla también, le meto mucho el tema intuitivo, medium también. También estudié ahorita, recién me acabo de graduar como terapeuta en trauma profundo en relaciones narcisistas, porque como lo viví ahorita, de hecho viene un proyecto en Mindful Fitness Academy muy hermoso para ayudar a mujeres a salir de estas relaciones tan terribles que hacen tanto daño, y lo digo desde la experiencia, y yo creo que tuve suerte. Yo, dentro de todo, tuve mucha suerte. Yo no soy médico, entonces, claro, puede haber mucho, aunque he estudiado más de las cosas que sanan, van a haber personas que pueden salir así. Te voy a decir al comienzo, en el 2020, 2021, que empecé como en las redes a salir un poco más, como te decía en el tema de la pandemia, sí recibí mucho odio, recibí mucho amor y recibí mucho odio. Al comienzo puedo decir que me afectaba un poco porque siempre mi intención había sido de ayudar, ¿no? Pero hoy en día la verdad es que me puede resbalar lo que digan los demás. He entendido que al final no tiene que ver conmigo, y esto es importante que ustedes lo aprendan con la práctica que les decía de la conciencia. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con las proyecciones de otra persona. Te puedo contar que hoy en día las personas que llegan a mí, muy poquitas, y te voy a hablar de 0.00001% hoy en día, no resuenan con mi mensaje. O sea, es para que tú veas cómo uno va creciendo autoridad y va demostrando al final lo que realmente sana y lo que realmente cura, porque también doy muchos recursos gratuitos, entonces las personas pueden poner en práctica muchas de las cosas que uno dice y darse cuenta que en 4 o 5 días se sanan, ¿no? Empiezan a ver su menstruación, empiezan a ver que ya tienen energía, que su barriga se desinflamó. Entonces, claro, con cositas que uno va haciendo allá afuera va sembrando semillas, pero el comienzo fue muy difícil. Más que médicos, te voy a decir algo, tengo muchas alumnas que son médicos, muchas alumnas que son enfermeras, médicos y dentistas. Tengo muchas. Y que quieren aprender también para ayudar a otros. Entonces, también tengo una certificación como terapeuta holístico. Al comienzo en TikTok hubo una chica que me parece de lo peor, y no, ni me acuerdo el nombre de ella, pero es de este tipo de personas que hacía solamente reels burlándose de reels de otro. Entonces era una tipa tóxica, era una médico tóxica. Pero como a la gente le gusta lo amarillista y el Sí. sadismo, uy, yo creo que debe tener como 1 millón de seguidores hoy en día, debe tener muchos seguidores, pero de pura gente tóxica. Ella trabaja con toxicidad. Entonces me recuerdo que agarró un video mío y de la nada empezó como a poner palabras que yo no había dicho. Esa ha sido como la única vez que ella, que quizás he recibido como algo tan fuerte así que dije, bueno, al final, nada que ver, igual la cuenta de TikTok me la cerraron cuando tenía 150,000 seguidores por haber hablado de terapia oxidativa, no con ese nombre, sino con otro. Entonces, bueno, me cerraron la cuenta y de ahí ha sido como difícil volver a retomar TikTok. Estamos en 50,000 seguidores, no hemos podido subir más, porque ahora tú sabes que TikTok es una Amazon andante, ¿no? Entonces ahora hay que vender cosas todo el tiempo para poder tener popularidad. Pero del resto te voy a decir algo, ha sido muy poquito. Por supuesto van a haber personas que no, que siguen defendiendo a la farmacéutica. Cuando hice este post del azúcar y la cocaína, lo que te digo a la gente, ¿cómo vas a comparar el azúcar? Claro, fíjate cómo el drogadicto, sin darse cuenta, y cuando digo el drogadicto es la persona adicta al azúcar, defiende el azúcar. Claro que lo va a defender. ¿Cómo me vas a decir que el azúcar es tan dañino como la cocaína? Yo quiero seguir comiendo azúcar. Si tú me dices eso, y eso es verdad, yo no puedo seguir comiendo azúcar. Sería incoherente si yo Claro. como azúcar. Eso es lo que te quiere decir las personas, porque es el reflejo de lo que proyectan, tienen su miedo, su mayor miedo. Y sí, da miedo dejar el azúcar. Claro que da miedo. Vas a sentir dolor. Claro que vas a sentir dolor al dejar el azúcar, pero te va a durar 4 días el dolor. Si tú aguantas esos 4 días, tu sistema se va a limpiar. En líneas generales, creo que las personas que trabajamos con contenido en Internet tenemos que tener una mentalidad muy preparada para entender que cualquier ofensa, cualquier cosa puede venir, número uno, de la ignorancia. Y cuando hablo de la ignorancia, mis amores, no es un insulto. La persona toma la palabra ignorancia como un insulto. Ignorancia significa falta de información. Yo era una ignorante en narcisismo, completa ignorante. Hasta que empecé a vivir cosas, empecé como a relacionar cosas y empecé a estudiar sobre el narcisismo. Y ahí entendí que estaba en una relación narcisista. Yo no lo sabía. Y así pasa. Yo no sabía que el azúcar era dañina hace 20 años, 25 años. Yo pensaba que el azúcar, bueno, si el azúcar lo hace la industria, es porque se puede comer. Claro. Sí. Si, exacto, si un cereal dice que tiene rojo 40 y eso viene del petróleo, pero yo no lo sé,
y la industria lo saca, bueno, es porque se puede Es comer. comestible. No, Sí. exacto, no. O sea, a ver, es comestible, pero te está matando. Entonces, es el tema de informarse y no todo el mundo está preparado hoy para los cambios que nosotros estamos proponiendo o está en nuestra propuesta de salud. No todo el mundo lo va a entender y hay niveles de conciencia. Eso es otra cosa que hay que entender. Hay niveles de conciencia. Nunca se debe convencer de nada a nadie. Simplemente uno debe ser el mensajero con la mejor intención y estar al servicio de los demás. Y más nada, no se trata de mí. Se trata de las personas que se pueden sanar y que se pueden salvar y que a su vez esas personas pueden llevar el mensaje a otras personas para ayudarlas a sanar. Es un bien colectivo. Para mí eso es lo más importante. Que venga un opinólogo o que venga una persona de la medicina convencional a criticarme, poco me importa. Siempre que contesto, contesto muy decente y les pongo pruebas de lo que estoy hablando. Generalmente no vuelven a replicar, pero hay personas que tú sabes que tienen mucha rabia y tienen ganas de pelear y se quedan ahí como enganchadas, cosa que tampoco me desgasto en eso. Lo he aprendido a manejar muy bien. Por eso, porque estoy conectada con el servicio. No se trata de mí, se trata de las personas que voy a ayudar. No, y que también uno cuando entra al mundo de internet a compartir algo, ya uno sabe que se expone públicamente. Sí. Y lo que tú decías, realmente es una minoría quienes intentan lastimarte, quienes intentan hacerte daño, que ni siquiera es algo personal, porque esas personas no te conocen, no han tratado Correcto. contigo, es decir, tú no les has hecho nada, simplemente quizás les da rabia las ideas que uno comparte. Pero bueno, ahí uno comprende, eso siempre va a estar, y no prestarle mucha atención a eso. Si bien son Correcto. una minoría, yo sé que hacen bastante bulla, porque eso es verdad, y a veces uno tiene la mala costumbre de enfocarse más en los comentarios negativos, en los 3 4 comentarios negativos, que en los 70 80 positivos. Pero, Correcto. exacto, entonces ahí El uno, ego, no te olvides, el ego te quiere ahí proteger, funciona, es la sí. protección del ego. Ajá. Exactamente. Y bueno, ahí uno tiene que hacer un trabajo para aprender a convivir con eso. Ya tú tienes bastantes años en las redes y Sí. ya pues uno se acostumbra. Así que, bueno, yo creo que ya aquí encarando la recta final me gustaría que, bueno, unas palabras o consejos finales y también que nos compartas tus redes, cómo te pueden conseguir, para que igual yo voy a dejar todos tus, sobre todo tu Instagram, tu YouTube aquí en la descripción de este video para que la gente pues ahí con los enlaces pueda seguirte. Entonces, pero que tú misma también nos compartas eso. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, para concluir, hay dos cosas que creo que tenemos que ponerle muchas ganas. Es educarse, 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 actualizarse, educarse. Se trata de nuestro cuerpo, no se trata de cualquier cosa. Entonces la casa sí la barremos, la pintamos, la ponemos bonita, pero nuestro cuerpo ¿qué? Se trata de nosotros, es la casita del alma, allí estamos viviendo esta experiencia. ¿Cómo no vamos a estar lo más saludable? ¿Cómo no nos vamos a dar amor a nosotros mismos? Número uno, la educación. Número dos, conciencia. No me voy a cansar de decirlo. Despertemos en conciencia, por favor. No nos estamos dando cuenta que estamos en piloto automático. Parecemos zombies viviendo esta vida, dejando que nos adoctrinen, que nos digan cómo vivirla. No se trata de ser tampoco unos rebeldes sin causa y estar ahí todo el tiempo peleando. No, es que esa no es la idea. Podemos ser muy asertivos, podemos ser en algunos momentos silenciosos, analizar, tomarnos un minuto para poder tomar las mejores decisiones que le convengan a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra paz. A mí me encanta una frase que siempre dice Julio Bebione, una de las personas con las que también estudié una certificación en inteligencia espiritual. Por nada ni nadie negocio mi paz. Lo más valioso que tenemos los seres humanos es la paz interior y nos las dejamos interrumpir mucho. Así que bueno, si nos quieren seguir, si me quieren seguir a mí en la academia, me pueden conseguir en Instagram como @Mindful Fitness Academy. Nathalie Sellán, también si ponen Nathalie Sellán van a conseguir en la cuenta de Mindful Fitness Academy y en YouTube como Nathalie Sellán. Ahí nos van a conseguir. Claro que sí, ahí igual acá en la imagen se ve tu nombre, Nathalie Sellán. Vuelvo y repito, voy a poner sus enlaces en la descripción de este video para que pues profundicen un poco más en lo que Nathalie está compartiendo, que la verdad es muy interesante. Esto fue un abrebocas, es imposible pues abarcar todo lo que hay que hablar de este tema en un programa y por eso quise traerla para que nos compartiera un poco de su experiencia, porque yo sé que muchas personas están interesadas en todo esto de la salud, que bueno, esto nos interesa a todos evidentemente, y yo como no soy un experto en estos temas, pues tengo que traer a alguien que sí maneje la temática para que nos venga aquí a enseñar. Y este es el espacio de invitados
que yo abrí ya hace unos años aquí en el canal para traer diferentes propuestas y aprender de todos. Así que, Natalie, muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad, muy agradecido por tu tiempo, por tu amabilidad y por venir acá a compartir con nosotros. Gracias a ti, Salim, por este espacio tan maravilloso. Me encantó. Cuando quieras, volvemos a hacer otro de estos encuentros. Si quieres hablar más específico, quizás de cada uno de los pilares, eso sería maravilloso y nos podemos extender un poquito más y así seguir abriendo un poquito más de conciencia a las personas que quieren el cambio en el mundo. Muchas gracias a ti por la invitación. Claro que sí, las puertas están abiertas, ahí luego estaremos conversando. Y no es más, un abrazo a todos los que estuvieron ahí conectados a este video. Por ahí los estaré leyendo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Chao.